Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad, de nuestras pasiones y anhelos. Nos sirven para acabar con el ruido y encontrarnos en un diálogo auténtico. Esto es Palabras en Movimiento. Bienvenidos a Palabras en Movimiento. Soy Pablo Vázquez Agüed y el día de hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de la participación política de los jóvenes en México. Para ello tendremos dos mesas. En primer lugar, en la Hoguera de las Ideas, platicaremos con Greta Ríos, presidenta y fundadora de la organización OLIN, que desde 2011 se dedica al diseño de políticas e indicadores de empoderamiento político de las juventudes en nuestro país. Y también en esa misma mesa platicaremos con Martín Vivanco, un abogado por Escuela Libre de Derecho, con trayectoria académica por la Universidad de Alicante y la London School of Economics, y que hoy es candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, originario del estado de Durango. Y en una segunda mesa platicaremos con dos candidatos jóvenes a ocupar puestos de elección popular. Por una parte con Alfonso Danao y con Sofía Castro, que estarán platicándonos de sus experiencias y de los retos que enfrentan para participar en la vida pública y democrática en nuestro país. Nos reunimos para arrojar las ideas del pasado al fuego y de las cenizas ver nacer nuevas visiones del futuro que queremos. Y para detonar la mesa, me gustaría preguntarles ¿qué tanto es cierto esta premisa de que los jóvenes van a ser un factor que definirá la elección de 2021? ¿En qué medida los jóvenes son un factor en la definición de los resultados de esta elección? Greta, por favor, con los conocimientos que tienen ustedes en su organización, me gustaría conocer tu opinión. Claro que sí, Pablo. Mira, pues yo creo que esa premisa es cierta en dos sentidos. Número uno, hay un montón de jóvenes en la lista nominal. Casi 1 de cada 3 de los que están en la lista nominal tiene entre 18 y 30 años y eso es algo súper poderoso y súper esperanzador porque sabemos que las personas jóvenes votan de manera diferente, ¿no? O sea, votan por razones diferentes, votan más enfocados, por ejemplo, en causas que en partidos, causas que en personas. Pero también sabemos que son el grupo etario que menos vota. En particular, los de 20 a 29 tienen unos índices de abstencionismo de casi 50%. Entonces, en ese sentido, también es definitorio de la elección porque pues, la no participación también es un mensaje, ¿no? También están diciendo algo y también tiene un efecto, ¿no? O sea, si yo soy el grupo mayoritario en la lista nominal y no voy a hacer válido mi derecho a votar, pues definitivamente eso va a tener un efecto en la elección. Entonces, por los dos lados, creo que es muy evidente que es definitorio que hagan los jóvenes con sus votos este 6 de junio. Sí, hay que darles motivos para votar, ¿no? Martín, ¿tú cómo ves el panorama del voto de los jóvenes y cuáles serían esos motivos para que salgan a votar? Lo que dijo Greta es totalmente cierto y hoy quisiera dejar de lado un poco mi parte académica, analista y contar más bien lo que veo en territorio, aquí en la campaña, en Durango, que conecta muy bien con la intuición de Greta, ¿no? De este abstencionismo que va a haber o apolítica o antipolítica según el teórico que uno siga. Efectivamente, pues los jóvenes van a decidir esta elección, ¿no? O sea, son el grupo mayoritario, pero el lenguaje político para poder conectar con ellos cada vez se complica más por múltiples factores, ¿no? Obviamente redes sociales, obviamente el uso de los medios tradicionales ha bajado muchísimo, sobre todo en ese grupo etario, y también ellos de alguna manera, y ellos y ellas de alguna manera ven el no votar como un acto de rebeldía en contra del sistema. Lo que cuando puedo platicar con ellos, yo lo que les digo es el no votar solamente va a beneficiar al estado de cosas existente en una relación donde es asimétrica, porque están los partidos tradicionales, los políticos tradicionales, los que siempre han hecho política y ya en una carrera y son conocidos. Bueno, el no votar pues favorece a los que tienen el poder y los recursos para movilizar esa palabra que odio a su gente el día de la elección. Entonces, entre menos se vote, pues más se van a quedar los mismos de siempre. En ese sentido, pues el acto de rebeldía no es un acto de rebeldía como tal, es un acto a favor, ¿no? Del estado de cosas más rancio que hay. Entonces ahí ya empiezan a reflexionar, me ha dado buenos resultados, pero yo creo que el gran reto que tenemos los políticos, los candidatos, es cómo conectar con una generación que vive en muchas esferas mediáticas totalmente distintas y sociales que lo que pasa en el ámbito de lo público. Claro.
Yo traería de colación un dato que estaba viendo hace poquito. En la elección de 2018, quienes tenían entre 18 y 29 años, o sea, los jóvenes, en el 2018 el 54% de ellos, de los que salieron a votar, votaron por López Obrador. ¿Ustedes creen que ese mismo porcentaje, esa misma población de jóvenes, desde luego tienen actualmente 3 años más, están pensando en un cambio, están decepcionados? Esos votantes obviamente salieron a votar porque tenían un motivo, buscaban un cambio, una transformación. ¿Cómo va a comportarse ese voto joven que en el 2018 salió a elegir por una opción de cambio y ahora está viendo quizá algunos de ellos decepción o frustración en torno a los resultados de las agendas en las que creía? Greta, ¿tienen alguna evaluación sobre esa evolución? Claro, mira, la verdad esto es completamente intuitivo, ¿no? No podemos saber hasta que pase el proceso electoral, pero yo sí creo que algo que hizo muy bien el candidato Andrés Manuel en su momento fue conectar justamente con este sentimiento como de desolación que tenían los jóvenes en ese momento, en 2018, como estas ganas de cambiar, estas ganas de que se abra, por ejemplo, en el Congreso, que hablemos de los temas que a los jóvenes les importan, ¿no? Como el cambio climático, como la interrupción legal del embarazo, que son temas que para México son complicados, ¿no? Y esa es la agenda con la que Morena llegó al poder, y en ese sentido sí creo que hay muchos jóvenes y no jóvenes que votaron por ese proyecto y que ahora pues dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Esto no es lo que nos habían vendido o esto no es por lo que nosotros votamos. Y creo que va a ser complicada esta elección, no solo para el partido que está en el poder, sino para todos los partidos, porque sí creo que, por un lado, las personas jóvenes están exigiendo más de la clase política y están mucho mejor informadas que las generaciones anteriores, ¿no? Y por el otro, pues sí creo que va a ser una elección de causas. Entonces, estos candidatos como tibios o estos candidatos que no estén dispuestos a tomar una postura como clara en temas importantísimos de la agenda internacional y nacional, pues no van a tener mucho eco en las generaciones jóvenes, sobre todo los chicos que van a votar por primera vez, que es como esta emoción, ¿no? De por fin hacer valer tu derecho. Sí van a estar buscando propuestas que sean muy claras y muy contundentes en temas que a lo mejor no hemos visto que se muevan mucho en la agenda del gobierno actual. Sí, en que lo cumplan. Tú, Martín, ¿cómo ves? ¿Hacia dónde crees que se va a ir ese voto y justo el pulso que traes de estar en el territorio recorriendo tu estado? A ver, es que se nos olvida muchísimas veces que la política también es emoción, ¿no? La política es emoción, es color, son muchas otras cosas, además que discursos. Y en ese sentido yo creo que Greta pues, da el clavo. Andrés Manuel emocionó y no fue tanto, fue todo lo que rodeó a Andrés Manuel, ¿no? Toda esta mística que lo rodeó, esta brega que hizo durante 18 años, lo que se fue creando alrededor y esta mística que parecía, ¿no? En ese momento, que efectivamente llegaba a la izquierda con causas definidas, que por fin algo iba a cambiar. Ahora, en este proceso lo que yo estoy viendo, en primer lugar, las elecciones pasan, yo creo que a un segundo plano en muchas cuestiones. En primer lugar, son aburridas porque son intermedias, no está en juego algo tan grande como una presidencia de la República o un renacer de la historia como se nos quiso pintar en el 2018, aunque en el círculo rojo se ha querido posicionar a esta elección como apocalíptica. La verdad es que en la mayoría de la población, por lo menos lo que yo veo, la gente todavía no anda en una sintonía apocalíptica, no para nada. Me imagino que donde hay gobernaturas o presidencias municipales, ahí hay un poco más de tensión, etcétera, pero en un lugar, insisto, en un estado donde nada más hay diputados federales y locales, pues la verdad es que las campañas no pintan. Y luego también lo de las causas. Seguimos con la idea de que no decir nada es lo mejor que puedes hacer. Y yo creo que eso es por una de las cuestiones que los jóvenes rechazan a los políticos, porque no dicen absolutamente nada. Ahora, sigue siendo bien complicado, ¿eh? Sí, en el casa por casa, en todos lados, si no llegas a través de redes sociales o una imagen fresca, es complicado conectar. Por eso también yo a veces veo al círculo rojo que sí vive en otro mundo, ¿no? De que, por ejemplo, cuando critican los videos que hacemos, ¿no? O critican que le pongamos un tono o un buen jingle, una cosa así. Bueno, esa también es política. Yo no sé por qué, por ejemplo, nunca criticaron a Obama cuando cantaba y bailaba y hacía estos videos espectaculares, pero sí critican a Samuel haciendo un video muy parecido. Entonces se me hace una hipocresía y hasta malinchista, ¿no? Sí, no, y justo este desconocimiento o esta insensibilidad a los temas que a los jóvenes les interesarían o les interesan y con los cuales se identifican
identifican, que pueden ser causas sustantivas o muy profundas, o simplemente un tema, como comentaban ustedes al inicio, de lenguaje, de tono, de contenido, ¿no? Ustedes, Greta, ¿qué han visto que sean estas causas y estas cosas que les interesan a los jóvenes que van a salir a votar el 6 de junio? Es una súper pregunta. Pues en particular, yo creo que el futuro, ¿no? O sea, cuando hablamos de juventud, pues pensamos en el largo plazo, ¿no? O sea, para la generación de jóvenes, pues no es tan importante lo que va a estar pasando en 3 o en 6 años, sino en 15 o 20, ¿no? Y en ese sentido, pues como te decía, las grandes causas, por un lado, tienen que ver con temas ambientales, ¿no? ¿Qué está pasando con el agua en México? ¿Qué está pasando con el combate al cambio climático, la reforma energética? ¿Por qué no estamos invirtiendo, por ejemplo, ¿no?, en energías renovables? Porque de hecho parece que vamos hacia atrás, porque México está invirtiendo en refinerías y en combustibles fósiles y estamos quemando carbón para hacer energía. Y por el otro lado también, pues el tema de desarrollo sustentable. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando los chavos que ahorita están en prepa o que están saliendo de la carrera busquen un trabajo? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los millones de jóvenes que no tuvieron acceso a educación de calidad o a educación superior y que entonces necesitan incorporarse a la fuerza laboral y necesitan buenas opciones laborales? Pero de verdad, ¿cómo vamos a hacer para asegurar, por un lado, que estas personas puedan tener acceso a trabajo digno y bien pagado? Y por el otro, ¿cómo vamos a hacer para que México aproveche esta fuerza laboral que son los jóvenes y los ponga a trabajar y podamos tener, por ejemplo, pues un incremento al PIB, un incremento en recaudación, un incremento en como toda la productividad del país? Entonces, esos temas que parecieran como muy técnicos o muy escabrosos por razones políticas, creo que tienen que ser abordados, pero el Congreso de hecho puede hacer que México se transforme, ¿no? Y las cosas que hemos visto en el Congreso, esta reforma energética, este revés que se le dio, por ejemplo, a la reforma educativa, pues sí están haciendo, sí están pavimentando el camino, pues por lo menos al futuro próximo de México, ¿no? Y de las políticas que estamos pasando en estas materias que son importantes. Entonces, creo que ahí habría que poner el énfasis, o sea, cuáles son o quiénes son los candidatos que le están apostando al futuro lejano y no solamente a estos 3 años y no solamente a ser legisladores que calienten el asiento, ¿no? ¿Quiénes se van a aventar esas peleas en los congresos para que realmente las reformas o las iniciativas de ley nos representen como ciudadanos y representen a ese México que queremos ver en 2050, no el que queremos ver en 2024? Claro. Tú, Martín, coincides con esta visión de que la agenda, las causas que están esperando los jóvenes y las jóvenes de sus candidatos es más una apuesta a futuro. ¿Cuáles son las causas, los temas que tú ves, qué es lo que emociona y lo que quieren escuchar y conocer la respuesta de los jóvenes de México? Coincido con Greta, sí son causas concretas, sí son políticos que tengan que se posicionen sobre temas. Coincido de que lo que está en la mesa pues es importantísimo, es la mayoría o no para que siga un proyecto personal de gobernar. Entonces, en ese sentido, pues coincido con Greta. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, también hay una cosa que a mí me impresionó mucho. El joven, la joven y el joven se sienten menospreciados en mucho sentido y la prueba la vi el sábado en un debate que tuve con los otros candidatos. Candidata de la alianza, que es impresentable, me dijo en un intercambio, me dijo, ay, chiquito, ¿no? Entonces, o sea, porque yo le dije, le contesté, pues le hice una pregunta medio complicada, se molestó. Entonces me dijo, ay, chiquito. Te joveneó. Me joveneó cañón. Y entonces, en eso yo agarré y le dije, mira, ahorita pues, la candidata me acaba de decir, ay, chiquito. Y le dije, pues no se dejen, o sea, porque nosotros vamos a decidir la elección, ¿no? 2, este es el tipo de actitudes, ¿no?, que denotan cómo trata la política tradicional de los jóvenes. Bueno, las redes se incendiaron, bueno, las de Durango. Y eso creo que demuestra lo que dice Greta, esas ganas de querer decir, aquí estamos y necesitamos tomar el control de nuestro destino en muchos sentidos. Y también lo que me gusta, y ya más teórico, que sí lo he visto en muchos, sobre todo en los universitarios, el mito del individualismo está empezando a romperse. Sí están empezando a darse cuenta de que esta idea ideológica del mérito, o sea, una meritocracia, no jala, ¿no? Que si nosotros no jalamos en colectivos, hay un piso mínimo de bienestar y realmente jalamos todos parejo, pues eso de que échale ganas y tú estás donde estás porque te mereces, pues es simplemente dividir a la sociedad entre exitosos y fracasados, pero que son artificiales, porque el sistema está diseñado de alguna manera para que los privilegios y la riqueza se mantengan
caigan en las mismas manos. Y entonces empieza a permear mucho más de una idea de socialdemocracia, de causas de redistribución fiscal. Hoy tuve una charla con estudiantes de prepa y me preguntaban, por ejemplo, una reforma fiscal, ¿no? Una cosa que en 2018 yo fui un candidato y eso nunca se platicaba. Sí, no, ni pagan impuestos los de prepa, pero ya se ponen a preguntarse. Exacto. Entonces yo creo que eso también es un cambio que estoy viendo que es muy positivo, porque en eso sí yo creo, a contracorriente, hay muchas personas que dicen el neoliberalismo sí existe, sí es una ideología completa en el sentido peyorativo, y va a ser esta generación, ¿no? La nuestra, la que le pueda dar vuelta a esto. Sí, no, yo creo que a manera de conclusión, personal, a reserva de escucharle de ustedes, la participación de los jóvenes en la política, ya sea vía candidaturas o ejerciendo el poder o buscando acceso al poder, pero también por la vía de elegir y tener este peso de incidencia, lo que termina siendo es cambiar las coordenadas del debate, ¿no? Cambiar las coordenadas de la discusión pública para poner sobre la mesa temas que antes no estaban o estaban vedados o eran ignorados, ¿no? Temas fiscales, temas de derechos reproductivos, temas de la emergencia climática, y pues creo que ahí está parte de la clave, ¿no? ¿Quieren comentar alguna conclusión, Greta? Claro, pues también algo que siempre nos preguntan es cómo hacer para incluir a más personas jóvenes en temas políticos, y creo que siempre me río de esa pregunta, ¿no? O sea, es como si hubiera un ellos y nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para atraerlos? Pues no, o sea, yo creo que por un lado nadie tiene que atraer a nadie, más bien aquí siempre lo que digo es, pues los partidos tienen que generar condiciones para que a los jóvenes les parezca motivador o les parezca sexy militar en los partidos. ¿Por qué es tan difícil ser un joven en cualquier partido? O sea, esto no es de que unos sean diferentes que otros. La verdad es que para todos los jóvenes es dificilísimo, uno, pues hacer una militancia fácil, y dos, tener acceso a los puestos de toma de decisión en los partidos, ¿no? Y esto, o sea, tenemos estadísticas de cuántos son los candidatos y quiénes son los candidatos y qué edades tienen. Y la verdad es que ¿qué partido tiene más jóvenes? Este año no lo sé, pero si quieres ver en 2018, está en nuestra página, que es planjoven.mx. Ahí puedes ver por partido. Y todos los partidos en 2018 se subieron a decir que eran los partidos con más jóvenes y bla, bla. No es cierto. Los jóvenes están subrepresentados en los partidos, por un lado. Y por otro lado, también hacerle un llamado a los jóvenes de, ok, si los partidos no te están abriendo las puertas, pues tíralas, brother. ¿Por qué estás afuera quejándote? ¿Por qué estás victimizándote, no? No te esperes a, uno, crecer o dejar de ser joven para que te pelen. O dos, si no te gusta, pues ahí está la vía independiente, ¿no? Hay un montón de opciones que puedes hacer para tener esa voz, para ejercerla y para decirle a los demás jóvenes que no se queden callados. Yo creo que es importantísimo porque definitivamente las cosas que están exigiendo los jóvenes y las cosas que les gustaría a los jóvenes ver en el mundo, creo que nos beneficiarían a todos, ¿no? Entonces es importantísimo que esa voz sea escuchada, pero es de los dos lados y creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para traer a los dos lados a la mesa y que no haya dos lados, que seamos todos los mexicanos haciendo un mejor país? Claro que sí. Martín, tu cierre, tu conclusión. Yo creo que es un poco más complicado. Coincido en que sí hay mucho más retórica en los partidos, o sea, eso de que una cada 3 candidaturas, por ejemplo, en el PRI es para jóvenes, eso es letra muerta. Pero hay dos cosas que sí son retos importantísimos y por lo cual creo que las y los jóvenes no entran. El primero, la verdad, de entrada es enorme por el famoso conocimiento, ¿no? Es como si entras a tu primera chamba y te dicen qué experiencia tienes. Brother, pues es mi primera chamba, no tengo ninguna, ¿no? Pero en política, como está en juego tanto, o algo público, o algo que puede ser lo importante, pues el conocimiento es vital, ¿no? Si no te conocen, no votan por ti. Y generar conocimiento público es bien complicado, ¿no? Yo me acuerdo de la campaña, por ejemplo, de Gibran Ramírez, cuando quiso ser dirigente de Morena, todo el mundo pensó que por salir en televisión tanto, tener tantos seguidores en Twitter, pues iba a salir en las encuestas altísimas. Y resulta que no fue el más conocido, porque es muy diferente ser conocido mediáticamente a ser conocido en tierra, en territorio. Y yo también lo viví en carne propia. Yo salía 4 veces en televisión, 2 local y 2 nacional, y aún así hay personajes aquí que nunca dan entrevistas y son 20, o sea, 10 veces más conocidos que yo. Y eso es obviamente la intención de votar, por el simple conocimiento sube. Entonces ahí hay algo que no nada más es entrarle, es cómo vas generando eso, que cuesta mucho trabajo. Y lo segundo, que lo discutí con varias de las morras chilangas, especial con Vita, es que no hemos reparado en una cosa. Tienes que dejar de trabajar 6 meses y nadie te paga, maestro, ¿no? O sea,
para ser candidato, pues tú lo sabes perfectamente. En enero, si eres precandidato, pues tú ya no recibes ningún sueldo. Entonces, de enero a junio, que son las elecciones, pues a ver cómo le haces. Son tus ahorros, son tus compadres, son tus esto. Y no puedes hacer movimientos de tus cuentas, no puedes hacer nada de eso. Entonces, necesitas tener cierta estabilidad financiera para poder realmente entrarle al ruedo fuerte. Y eso también, pues obviamente inhibe la participación de muchos. Y otra que es más grave aún, relaciona al poder y al dinero y a la política de una forma que yo creo que puede distorsionar el proceso democrático. En Estados Unidos es totalmente lo contrario, es un sistema corrupto legal, ¿no? Allá las empresas dan dinero y tú puedes saber qué empresas patrocinó a quién. Aquí todo es por debajo de la mesa y no sabes de qué viven los políticos. La mayoría no presenta su 3 de 3. Y te digo, esto es algo que de alguna manera, pues nadie sabemos qué hacen bien los candidatos. O sea, a mí nadie me ha preguntado, oye, ¿y de qué vives, compadre? Yo creo que sí es importante, ¿no? Porque pues, ahí hay una posible distorsión del proceso democrático y también favoreces, obviamente, pues a los más privilegiados, que son los que tenemos la oportunidad de tener pues, ahorros. Correcto. Pues muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Greta. Gracias por esta plática, por ponernos este diagnóstico y espero que podamos platicar pronto. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Porque debemos dejar atrás el pasado e imaginar un mejor futuro. Esto fue La Hoguera de las Ideas. Y para esta segunda mesa doy la bienvenida a dos candidatos que hoy están contendiendo por un cargo de elección popular. Alfonso Danao, que es un abogado, fue el primer candidato independiente en la historia de la alcaldía de Saltillo, Coahuila, y hoy es candidato a una diputación federal de ese mismo estado, Coahuila, por Movimiento Ciudadano. También doy la bienvenida a Sofía Castro, que ella es internacionalista, con posgrado por la Universidad de Sussex y hoy candidata a diputada federal por Movimiento Ciudadano y una de las morras chilangas. Muchas gracias por acompañarnos a ambos. Y yo quisiera preguntarles en primer lugar, Poncho, que tú nos platiques, ya tuviste una experiencia como candidato local, ahora estás siendo candidato para contender por una diputación, que nos platiques cuáles han sido tus experiencias, pero principalmente tus retos y obstáculos como joven dentro de la vida política, dentro de la vida electoral. Platícanos, Poncho, por favor. Déjame platicarte un poco de la primera ocasión en la que yo tuve la oportunidad de ser candidato. Participaba por la alcaldía de Saltillo, capital del estado de Coahuila, que es donde yo nací, donde vivo actualmente. Y la primera vez que yo decidí participar a esta alcaldía, tenía apenas 23 años. El proyecto lo realicé con un grupo de amigos que habíamos participado pues anteriormente en sociedades de alumnos, en grupos universitarios y en este tipo o en estos grupos de política o de grilla juvenil. Y decidimos por primera vez lanzarnos un proyecto pues que ya fuera serio, que llevara todas las de la ley. Decidimos participar por la alcaldía, por esta vía que ya mencionabas, y cuando nosotros decidimos participar nos topamos con que la mayoría de las personas que estaban en el medio, es decir, en la política, cuando les dijimos, oye, yo quiero ser alcalde de Saltillo y me acompaña este grupo de amigos, todos jóvenes, nos decían, oye, es que esto no es un juego, no es posible, no tienen la edad necesaria, ustedes qué van a saber, cómo se les ocurre. Y esos fueron los comentarios que recibíamos al principio. Para nosotros era algo desgastante tener que estar recibiendo estos comentarios, pero también era muy motivador porque era contra lo que nosotros estábamos luchando. Cuando decidimos emprender ese proyecto por la alcaldía de Saltillo, nosotros teníamos claro una cosa o una finalidad, y esa finalidad era que los ciudadanos de nuestro estado se dieran cuenta de que los jóvenes estamos listos y preparados para participar en cargos de elección popular y además que lo podíamos hacer muy bien. En esta ocasión, para platicar una anécdota, yo llegué a mi primera entrevista, que por cierto fue en un café de ahí de la ciudad, y la gente que llegó a entrevistarme antes de iniciar me apagó la cámara y me dijo, ¿pero quién es el candidato? Y le dije, yo voy a ser el candidato. Y me dijo, no, es que no estamos jugando, es una entrevista, es algo serio. Y no creían que uno fuera a participar, porque en mi estado, como en muchos otros de la República Mexicana, siempre participan los mismos. Esos grupos políticos que tienen acaparando los espacios de participación y de toma de decisiones, y ya existe ahí pues como un selecto club en el que se la pasan pasándose los espacios. Nosotros llegamos con la finalidad de romper esto, de crear
un nuevo entorno de participación y de demostrarle a una generación que además puede decidir en Coahuila y en todo México que sí tenemos la capacidad y sí podemos participar. Nos pasaron muchísimas aventuras en esa campaña, pero lo más importante es que nosotros logramos ser la cuarta fuerza política de la capital del estado, logramos estar ahí en un puesto de representación proporcional en el ayuntamiento y además comprobamos que los jóvenes tenemos la capacidad, el talento y sobre todo el conocimiento para hacer las cosas bien. ¿Y cómo estuvo tu decisión de dar el paso hacia Movimiento Ciudadano y contender también como un candidato joven, ahora en este caso una diputación? ¿Cómo fue? Yo cuando fui candidato independiente en este primer proyecto por la alcaldía, una vez que estábamos recolectando las firmas, se acercó con el equipo un buen amigo que ya estaba en Movimiento Ciudadano y me dijo, oye, Movimiento Ciudadano es el espacio para ti, para el grupo, aquí sí hay oportunidades, aquí sí puedes participar. Y la realidad es que en todos los partidos de siempre te dicen lo mismo y nunca te dan oportunidad de participar. Nosotros estábamos muy renuentes al principio de que esto fuera real, no creíamos que en verdad nos fueran a dar la oportunidad de participar, lo valoramos y nosotros ya habíamos anunciado que íbamos a ir por la vía independiente, que ya habíamos dicho que iba a ser así y participamos en esta ocasión por la vía independiente. Después de eso tuve la oportunidad de ir conociendo a más personas de Movimiento Ciudadano y me di cuenta que Movimiento Ciudadano no es un partido, es un verdadero movimiento en donde la gente como yo, la gente de mi edad, sí tiene un espacio para participar, donde sí nos toman en cuenta y donde sí las puertas estaban abiertas. No nada más en el discurso como en todos los demás, no, aquí sí había oportunidad. Una vez que nosotros ganamos ahí la posición de regidor que tuve yo durante un año, seguí manteniendo relación con Movimiento Ciudadano y en alguna ocasión le dije a la persona que me invitó que si todavía estaba pues la puerta abierta cuando terminé mi periodo como independiente, porque era un compromiso, bueno, la gente nos votó así, decidimos mantenernos así hasta que terminara el periodo y cuando terminó fui y busqué a la persona que me invitó y le dije que si todavía había un espacio y nos dijeron que aquí siempre había espacio y hoy yo te puedo comprobar porque pues bueno, yo soy parte de esa historia de que aquí en Movimiento Ciudadano los jóvenes sí teníamos un espacio. Qué bueno, qué bueno. Oye, Sofía, a ver, tu caso también es muy particular y muy especial, porque tú estás contendiendo por una diputación federal contra dos señores pues que representan la vieja política, uno de ellos quizá pudiera ser tu abuelito, ¿no? Y son dos personajes pues muy tradicionales en sus espectros ideológicos, ¿no? Digo, pues Juan Pablo Gómez por Morena y sus partidos aliados y Gabriel Cuadri por la coalición PRI, PAN y PRD. ¿Cómo ha sido para ti contender, siendo tan joven, con personajes de ese tipo que desde luego pues tienen su trayectoria y demás, pero que representan otros valores, otras tradiciones, otra forma de hacer política? Pues la decisión de contender surge a raíz de eso. Y aparte, también yo no voy sola. Siempre me gusta, o bueno, decimos, hay otra Sofía, bueno, hay tres, pero hay otra Sofía que se llama Sofía Aguilar, es mi suplente, y nos gusta decir que vamos en fórmula, porque la candidatura la queremos hacer desde la colectividad. Y justo por esta razón, en que no nos hace sentido dos señores que tienen, pues, años. Pablo Gómez tiene, creo que 24 años siendo diputado federal, ya tiene 5 veces ha sido diputado federal. Cuadri, pues es un señor que ha sido acusado por acoso sexual y todavía ha dicho que la persona que lo acusó es una persona cobarde porque fue de manera anónima. Como ese tipo de indolencia en un país como México, creo que es lo que nos llamó a mí y a un conjunto de morras chilangas, pues poner un paso al frente y decir, no nos representan estos señores que van a estar en la boleta, no nos representan estas alianzas que van a estar en la boleta, y si no somos nosotras quienes vamos a ocupar esos espacios y a reclamar esos lugares, pues entonces no lo va a hacer nadie, y si no somos nosotras quienes vamos a ir a defender una agenda feminista, pues no nos vamos a tener que esperar a ver si los señores se deciden defenderla o no. Y también lo que me empujó muchísimo es justo esto, que no voy sola, que estoy acompañada, que estoy acuerpada, no solo por Sofía Aguilar, que es mi suplente, o fórmula, también por Sofía Margarita, que es candidata local, y por su suplente, que es Lina, y por Patti, que es candidata a la alcaldía, y por Vita, que es candidata a la concejalía. Es decir, somos un grupo de morras que entendemos que la política, y por eso creo que nuestra generación es muy particular, que entendemos la política como algo que se construye desde lo colectivo, y no alrededor de personajes, sino de qué causas y cómo transformamos las instituciones desde adentro.
O sea, tu motivación fue: necesitamos conquistar los espacios para que las cosas cambien, y la generación que está ahí no va a generar esos cambios. Y pues ha demostrado no generarlos. Llevando acreditado en los hechos que no están cambiándolo, ¿no? Exacto. Y ahí entraría yo a preguntarles también justo, ¿qué creen que ustedes como jóvenes, bueno, yo también me considero relativamente joven, ¿qué creen que los jóvenes le aportan a la vida pública y al ejercicio del poder? O sea, estos cuates, estos señores van a decir: nosotros le aportamos experiencia, sabemos cómo funcionan las instituciones, cómo funciona el país, y lo que le aportamos a las instituciones es experiencia y conocimiento y trayectoria. ¿Ustedes qué dirían que como jóvenes le pueden aportar a las instituciones y a la democracia en México? Sofía. Pues yo creo que las juventudes o los jóvenes somos quienes conocemos, o sea, los grandes movimientos sociales y que están dictando la agenda ahorita son el movimiento feminista y el movimiento medioambiental de la crisis climática. Creo que los y las jóvenes somos quienes conocemos plenamente los pliegos petitorios de esos movimientos. Entonces, ¿qué le aportamos a la vida pública del país? Pues traer esas agendas a los espacios de decisión. Y también insistir en esto que digo, o sea, sí creo que habemos esta generación que creemos que la política no se hace alrededor de el líder máximo, el tlatoani, esa persona, sino alrededor de la defensa de causas. Y cómo nos juntamos y cómo nos agrupamos y cómo nos acuerpamos para avanzar esas agendas en los espacios en los que estemos. Lo que pasa es que ahorita ya dijimos, pues ya no podemos estar desde sociedad civil o desde los movimientos sociales, pues ya es hora de reclamar estos espacios. Y creo que es algo que se da desde, o sea, no es algo nada nuevo. Sí creo que los movimientos estudiantiles han sido los generadores de cambio y los que han avanzado agendas pues a lo largo de la historia, pero sí creo que hay una nueva manera de hacer política y esa es en grupo y no tanto alrededor de personajes, pero de causas. Sí, sembrar causas y agendas. Poncho, ¿tú qué crees que le aportas tú y que le aportan los jóvenes a la vida pública con esta agenda y con esta plataforma? Yo concuerdo totalmente con lo que comenta Sofía. Es un tema de agenda, es un tema de generación en el que nosotros como generación estamos dispuestos a hacer que las cosas cambien. ¿Qué cosas vamos a cambiar? Bueno, todo aquello que quienes ya han estado han prometido una y otra vez. En mi estado, por ejemplo, tiene 90 años gobernando el PRI ininterrumpidamente. Cada año o cada que hay elecciones se acercan a hacerle promesas nuevas a los ciudadanos que no han cumplido en 90 años. No las van a cumplir, porque ellos, como lo mencionaba al principio, ya son un grupito que ve por sus intereses, que no entiende las causas, que no quiere abrir los espacios, y nosotros como jóvenes no tenemos los compromisos que esos viejos políticos tienen ya en sus ciudades, en sus estados, en sus países. Llegan ahí con un mar de compromisos que les impide hacer buen trabajo. Aquí los jóvenes o esta generación que somos nosotros, llegamos en verdad a cambiar todo eso que nos molesta, no por un tema de discurso, sino porque padecemos la problemática ambiental, la problemática quizás de la violencia, del acoso, eso que padecemos nosotros todos los días o que distintos grupos de la generación padecen todos los días, es lo que queremos llegar a cambiar, no por un tema de discurso, por un tema de mejor sociedad, en la que podamos estar a gusto, en la que el país mejore, que nuestro municipio sea mejor. Eso es lo que creo que aportamos. Claro. Y ahí les preguntaría, y a manera de reflexión final y como un llamado quizá, ¿ustedes para qué creen que sirve el poder político? Y en el caso de ser electos, ¿no?, como representantes populares que están contendiendo, ese poder político, ¿para qué lo utilizarían? Sofía. Pues yo creo que el poder político se necesita para transformar las instituciones desde adentro. Es decir, tenemos una política profundamente machista, instituciones profundamente machistas, y creo que si no entramos y cambiamos las estructuras y pues cómo estas operan, y si no usamos ese poder político y esas redes, no, pues ni siquiera vale la pena que entremos a esos espacios. Entonces yo creería que el entrar a las instituciones sería para transformarlas y también para posicionar en el debate público las causas que queremos que se discutan. Porque luego hay esta cosa ficticia de que las mayorías solo pueden hacer cambios, y yo creo que no. Creo que todo puesto de poder o público se puede utilizar para posicionar esas agendas y para hacer discusión en esas agendas. Y ya formando redes y todo lo demás, pues se podrán avanzar. Pero sí creo que tenemos que aprovecharlas para posicionar esas agendas que los partidos tradicionales están viendo como, pues, no viables electoralmente. Y cómo le hacemos nosotros para que, sin importar si son viables electoralmente, pues es una cuestión de derechos humanos y que sí se avancen. ¿Y qué causas serían esas que impulsarías? 3 causas. Pues en específico la agenda feminista, en específico nosotros estamos pidiendo un alto a la austeridad machista, es decir, legislar y hacer políticas públicas con una perspectiva de género, cómo afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres, hacer un plan integral de mitigación del cambio climático.
Y tercera, sí pensar en nuevos modelos de gestión económica, como las cooperativas, que incluyan otras maneras de generar ingresos y de pensar el bienestar y el crecimiento. De acuerdo. Poncho, ¿tú cómo concibes el poder político y para qué lo utilizarías como un joven político representante popular? Yo creo que definitivamente solo hay una razón para la que sirve el poder y es para transformar para bien todo aquello que ya sabemos que está mal, para demostrarle a quienes están ahí que han hecho mal, que no están trabajando por la mayoría, y creo que una vez que estemos ahí, porque estoy seguro que vamos a llegar, en algún momento vamos a estar ahí, vamos a ser un parteaguas entre lo que era la clase política del país y lo que puede ser una política digna, una política honesta y una política que además vea por las mayorías. Es la verdad muy lamentable, la mayoría de las noticias que salen de los políticos sean para mal. Hay que dignificar la política, que de verdad dé orgullo decir, oye, estos cambios yo los impulsé, un grupo, yo representé, yo fui la voz de esta agenda que está cambiando, no para beneficio propio, sino para beneficio de todos como Estado y como país. ¿Qué creo que es muy importante cambiar? Urge una agenda ambiental que sí entienda que el mundo tiene problemas de contaminación, que sí hay problemas ambientales, que todo lo que nos sigamos acabando el medio ambiente es a perjuicio de nosotros mismos y de las generaciones venideras. Otro tema que es muy importante impulsar es la igualdad. Vivimos en un país en el que la desigualdad es un tema de todos los días en muchísimas áreas en las que lamentablemente nacer en tal o cual lugar afecta. La igualdad es un tema prioritario que creo que tenemos que impulsar, que es ya una necesidad de nosotros como país y que todos tengamos las mismas oportunidades para todo. Y yo nada más Adelante, agregaría, Sofía. porque la otra vez estábamos hablando con unas chavas de una universidad y nos decían, bueno, ser mujer y estar en política, y creo que también aplica a los jóvenes, es un acto como de valentía. Y creo que también nuestro papel, o sea, al entrar a estas instituciones, ¿cómo las transformamos para que no sea un acto de valentía? Para que sea algo que cualquiera pueda entrar y que no sea una cosa extraordinaria. Entonces, como dice Poncho, sí, insistir en poner el piso parejo, pero ¿en qué hacemos para poner el piso parejo, para allanar la vía, para que alguien no tenga que vivir los mismos obstáculos que nosotros, reconociendo el privilegio que sí tenemos? Claro, sí, pero que la posibilidad de participar en la vida pública como joven sea algo ordinario, algo posible y no algo privilegiado o algo extraordinario. Totalmente de acuerdo. Pues les agradezco muchísimo a Sofía, Poncho, por esta plática breve pero muy sustanciosa. Quienes escuchan Palabras en Movimiento en Coahuila, en la Ciudad de México, pues saben que tienen jóvenes, Poncho, en Sofía, en las Morras Chilangas, que pueden seguirlas y estudiar y unirse para que sean una opción y que lleguen al poder jóvenes. Eso es lo que queremos. Muchas gracias a los dos. Gracias. No, gracias a ti y un gusto compartir esta charla con ustedes. A quien nos escucha, que se animen a participar, sea por donde sea, pero anímense a participar. Muchas gracias por escucharnos en este episodio de Palabras en Movimiento. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify, en Google y en todas las plataformas. Soy Pablo Vázquez Agüed y nos estamos escuchando la próxima semana. Las palabras separan, pero también nos unen. Con nuestras diferencias se construyen las ideas de futuro que necesitamos. Esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.